Hey, ¿qué tal estás? Sam Altman, CEO de OpenAI, pronostica en un reciente artículo en su blog que en menos de 10 años la inteligencia artificial cambiará el mundo de una forma que pocos imaginan, y es que la IA está avanzando a una velocidad vertiginosa. No estamos hablando de pequeños avances, sino de una transformación total en la forma en la que trabajamos, vivimos y también interactuamos con la tecnología. En el contenido de hoy quería centrarme en estas 3 predicciones que ha hecho Sam Altman y lo que realmente significan para nosotros. Pero, ¿por qué es importante este tema? Porque, como comentaba antes, estamos en ese punto de inflexión en la historia de la humanidad. La inteligencia artificial general, la AGI, de la cual te dejo un vídeo aquí arriba, podría redefinir por completo la economía, el empleo y la creatividad humana. Es algo que hemos ido cubriendo en muchos contenidos. Pero la pregunta no es si la IA va a hacer eso, es decir, cambiar el mundo, sino cómo lo hará y, sobre todo, cuándo lo hará. Arranquemos. Antes de empezar, suscríbete al canal y activa las notificaciones para saber cuando subo nuevos contenidos. No te cuesta nada, no te cobro por ello. Y también dale a un like, que no te cuesta tampoco nada y me ayuda a que este vídeo llegue a otros usuarios como tú, interesados en tecnología, inteligencia artificial, marketing, etc. La llegada de la inteligencia artificial general es un cambio de paradigma. ¿Qué es la inteligencia artificial general y por qué es tan revolucionaria? Para los que no habéis visto algunos de mis contenidos, simplemente comentar que la inteligencia artificial general es una inteligencia artificial que podría igualar o incluso superar a la inteligencia humana en diferentes disciplinas. Ya está sucediendo en algunas de ellas. Y es que, a diferencia de los modelos actuales, que son grandes especialistas en tareas concretas, la AGI podría aprender cualquier cosa sin necesidad de programación específica, es decir, que puede autoaprender. Y es que Altman predice que para 2027 ya podríamos tener los primeros sistemas con capacidades generalizadas. Estamos hablando dentro de 2 años. Pero no todos están convencidos. Si visteis mi vídeo anterior, aquí tenéis un enlace hacia él, Melanie Mitchell, que es autora del libro Inteligencia Artificial, del cual también comentamos la semana pasada, y se llama Inteligencia Artificial, Guía para Seres Pensantes, argumenta que la inteligencia artificial sigue careciendo de algo fundamental, una verdadera comprensión del mundo. Y es que no basta con procesar datos y generar respuestas, que es lo que hacen las inteligencias artificiales generativas. La inteligencia humana se basa en experiencias, emociones y aprendizaje físico. De hecho, ella y el profesor Hofstadter dicen que sin un cuerpo, la IA no podrá desarrollar la intuición ni el sentido común. Un ejemplo de ello podría ser un niño que aprende pues, que el fuego quema porque lo experimenta. Toca, en este caso, algo que está ardiendo y experimenta que se quema. Un modelo de IA solo sabe esto porque ha sido programado con información previa. ¿Crees que la inteligencia artificial puede alcanzar una inteligencia realmente general sin experimentar el mundo como nosotros? Déjamelo en los comentarios, me encantará leerte. Veamos ahora las 3 observaciones clave que ha hecho Sam Altman en su blog, que os comentaba antes. La primera es que más recursos significa más inteligencia. Y es que, según Altman, cuanto más dinero y computación se invierta, pues más inteligente será la inteligencia artificial, y valga la redundancia. OpenAI, Microsoft y Google, lo hemos estado viendo también en muchos contenidos, están gastando cientos de miles de millones en entrenamiento y desarrollo. De hecho, centros de datos como el proyecto Stargate, que ha sido lanzado muy recientemente por la administración norteamericana de Donald Trump, buscan revolucionar la capacidad de cómputo de la inteligencia artificial. Well, thank you very much, and it's an honor to be here today. We have first full day as president. We're back, and we had a great first term, but we're going to have an even better second term, and I think we're going to do things that people would be shocked at. We're starting off with tremendous investment coming into our country at levels that nobody's really ever seen before, and they're very happy with the fact that I won the race and that they feel confident in their investments, and it's big money and high quality people. So my first day back from having a nice life
it's my honor to welcome three of the world's leading technology CEOs. And in the case of Larry Ellison, it's well beyond technology. He's sort of CEO of everything. He's an amazing man, an amazing business person. But to announce the largest AI infrastructure project by far in history, and it's all taking place right here in America. As you know, there's great competition for AI and other things, and they're coming in at the highest level. We're joined by Oracle Executive Chairman Larry Ellison, SoftBank CEO, my friend Masa Yoshi-san, and CEO of OpenAI, and I would say the by far the leading expert based on everything I read, Sam Altman. So that's great that you're coming in together. That's a massive group of talent and money. Together, these world-leading technology giants are announcing the formation of Stargate. So put that name down in your books, because I think you're going to hear a lot about it in the future. A new American company that will invest $500 billion at least in AI infrastructure in the United States, and very, very quickly, moving very rapidly, creating over 100,000 American jobs almost immediately. Pero hay un punto de debate. Modelos como DeepSeek, aquí tienes un vídeo hablando de DeepSeek, con menos inversión han mostrado resultados sorprendentes. La pregunta es si realmente necesitamos enormes cantidades de dinero para desarrollar una inteligencia artificial tan avanzada. ¿Deberíamos de repensar cómo se distribuyen los recursos de inteligencia artificial? Y tenemos estos dos enfoques, el enfoque de Sam Altman y los grandes, o sea, Microsoft, Google, etc., o fenómenos como DeepSeek, que estarían quizás, o parece, en polos diferentes. El punto 2 de sus pronósticos es que la IA se va a volver más barata de forma exponencial. Y es que cada año el coste de la inteligencia artificial se reduce hasta 10 veces. Y es que modelos como GPT-4 han reducido su coste hasta en 150 veces en algunos casos. Y es que pronto la inteligencia artificial será tan barata que estará al alcance de cualquier persona. Pensando un poco esto, antes solo grandes empresas podían permitirse asistentes de IA avanzados. Y en un futuro muy próximo, aquí tenéis un vídeo hablando, por ejemplo, del modelo O3 de OpenAI, cualquier estudiante, emprendedor o profesional podrá tener su propio asistente ultra inteligente, y esto va a cambiar mucho la forma en cómo afrontamos nuestros trabajos y el mundo. ¿Cómo crees tú que cambiará tu sector cuando la IA sea prácticamente gratuita? Y el tercero y último de los pronósticos está relacionado con el impacto económico de la IA, que dice que será exponencial. Y es que cada persona podría tener un asistente virtual 24 horas al día, 7 días a la semana, multiplicando la productividad como nunca antes ha sucedido. Esto plantea determinados riesgos. Por ejemplo, la desigualdad entre sectores. Por ejemplo, el uso autoritario de la inteligencia artificial. Por ejemplo, para la vigilancia masiva. Hemos hablado en muchos vídeos sobre lo que podría hacer un Estado para controlar a sus ciudadanos utilizando, en este sentido, a la propia inteligencia artificial. También la concentración del poder en pocas empresas, como es lógico. Altman, en este sentido, propone el Universal Basic Compute, VC, que es un acceso garantizado de la IA para todos. ¿Crees tú que un acceso a la IA debería ser un derecho básico? Otra cosa que deberíamos pensar, y también lo hemos cubierto en muchos contenidos, es el impacto en el trabajo, la economía y la sociedad. ¿Supone esto el fin del trabajo humano? Creo que también lo hemos dicho en muchas ocasiones, y es que la IA automatizará millones de tareas, desde atención al cliente hasta análisis financieros. Surgirán nuevas profesiones centradas en la gestión y supervisión de la inteligencia artificial. Como hemos dicho en otras ocasiones, la IA no te va a quitar tu trabajo, te lo va a quitar alguien que sepa manejar la IA mejor que tú. Un ejemplo de esto podrían ser los abogados que hoy gastan muchas horas revisando documentos legales. En el año 35, punto al que vamos con este artículo de Sam Altman, un asistente de inteligencia artificial podría hacer esto en segundos. Esto también plantea, lógicamente, desafíos, y es que algunas industrias desaparecerán y también que se necesitarán nuevas regulaciones para evitar abusos. ¿Crees que tu profesión cambiará con la inteligencia artificial? ¿Crees que lo va a hacer para bien o para mal? Sam Altman lo tiene claro.
En menos de 10 años, la inteligencia artificial cambiará el mundo de forma irreversible. En mi opinión, la clave en todo esto es adaptarse. ¿Y cómo podemos hacerlo? En primer lugar, aprendiendo sobre IA. Aquí tenéis mi propósito año nuevo para que aprendas sobre IA. Por otro lado, usar herramientas de inteligencia artificial en tu día a día. Hay muchas opciones gratuitas que puedes empezar a utilizar. También anticiparte a los cambios que esta entrada o esta irrupción de la IA pueda causar en tu industria. Me encantaría saber si te preocupa o te emociona la llegada de esa inteligencia artificial general, y también me gustaría saber qué crees que pasará con el trabajo dentro de 10 años. Déjamelo en los comentarios, me encantaría conocer tu opinión. Si te ha gustado este vídeo, de nuevo, por favor, dale a un like para que llegue a cuantas más personas mejor. Suscríbete, actívate las notificaciones. Más del 80% de las personas que ven mi canal no están suscritas, no os cuesta nada, simplemente os pido una suscripción para que os enteréis cuando subo nuevos contenidos. Recordaos también que a partir de mañana toda esta información que hemos cubierto aquí va a estar disponible en mi blog, en salvadorvilalta.com, donde vais a tener acceso a un muy interesante vídeo de AI Grid, donde habla precisamente de estos 3 artículos, y vais a tener también acceso al propio post de Sam Altman, que está hablando de esto. También, para los que no podáis ver el vídeo y queréis simplemente escucharlo y os gusta más un formato podcast, también os invito a que os suscribáis a mi canal de iVoox, que es el canal de inteligencia artificial de Salvador Vilalta, donde voy subiendo todas las semanas estos mismos contenidos. Y hasta aquí el contenido de hoy, espero que os haya sido interesante. Espero que tengáis una fantástica semana y nos vemos en el próximo contenido. ¡Chao!